Sí, sí. Bueno, solo dos ejemplos que tienen que ver un poco con hechos históricos. En 1905, es 1895, Pedro Enrique Sureña organiza un encuentro literario en honor a Manuel Gutiérrez Naje. No tenía en ese entonces Pedro Enrique Sureña ningún contacto con ningún autor mexicano, en correspondencia o en comunicación, absolutamente nada. Y él va y lo organiza y incluso escriben poemas en su honor. Cuando muere Amado Nervo, un editor español es el que le encarga a un grupo de mexicanos que editen inmediatamente la obra completa de Amado Nervo, sin que los mexicanos lo solicitaran. Ya, pero eso son cuestiones de mercado, ¿no? Lo que hablaba Eva. No, pero también es una Me gustaría cuestión de comentar algo. conocimiento Bueno, de la son 6 poesía. meses de funeral de Amado Nervo. O sea, 6 meses recorriendo de Argentina a México. Aquí hay un y en punto cada que no país, se está o sea, viendo al respecto y tiene que ver la conexión del universalismo modernista, postmodernista también, evidentemente, que deriva a fin de cuentas en los trovadores rock and rolleros, que son los ciudadanos del mundo, y que no va muy separado lo uno del otro. Bunbury de Amado Nervo no están nada separados, pero bueno, esos son hermanos y a fin de cuentas corresponden a una ideología. Estamos hablando de un conflicto de ideologías. Lo que estamos hablando es que el boom de la poesía siglo XX tiene que ver con una crisis, una guerra simple. Es una guerra ideológica. Estamos hablando de comunismo, capitalismo. Punto. O sea, y en ese sentido Pablo Neruda es famosísimo porque era comunista y estaba apoyado por un partido y estaba publicado por un partido. O sea, no estamos hablando solamente ya del capital. Pero también era comunista. Pero estamos hablando, nada más quería poner sobre la mesa que estamos hablando de otras cosas. No estamos hablando solamente sí, hicimos un encuentro, o sea, no, o sea, estamos hablando de que hay núcleos que están promoviendo una ideología, una lectura del mundo, y en ese sentido hay dos confrontaciones tácitas, naturales, y por lo menos radicalmente grandiosas, que se pueden ver incluso todavía ya en un momento decadente en el cine estadounidense. O sea, que es el capitalismo y que todavía siguen explotándolo versus, a fin de cuentas, comunismo, socialismo, de la otra parte, a fin de cuentas, la fragmentación y de lo que se puede llamar rebeldía. Si era determinante, De aquí te voy a derivarlo aquí un punto interesante que habla sobre las influencias. Yo creo que aquí hay dos influencias muy sabrosas y bueno, y por lo menos son ejes. Yo creo que de aquí podemos entender que los poetas mexicanos no iban al mundo a influenciar a nadie. Los poetas del mundo venían a influenciarse a México. O sea, ahí está todo. O sea, podemos hablar de cuánto, dígame, una lista buena de poetas que venían a México a influenciarse de una guerra que estaba suscitándose aquí, porque era un nudo y un núcleo, a fin de cuentas. Pero no pasa al revés. Aquí el problema no es que vengan. ¿Por qué no vamos hacia allá? Pero vamos a replantear la conflictiva respecto de. O sea, en ese sentido, o sea, sí hay una influencia de los poetas mexicanos, pero la bronca es no, que... todo venía por los indígenas, no por los poetas. A ver, bueno, por una parte, y por otra parte, pues estaba por ahí Fischer, que era un símbolo, al fin de cuentas, de la Guerra Fría, y de repente se venía a jugar ajedrez tranquilo. Sí, pero México le llamaba la atención por otra cosa, no por su literatura. Pero poner símbolos y al fin de cuentas, perspectivas, ¿no? Bueno, quisiera tomar la palabra un momento, hablando de esta cuestión. Primero iba Jorge, Adriana, después de Jorge. Podría hacer un pequeño paréntesis nada más para contextualizar, no voy a... No es círculo, es por... Nada más va a ser un paréntesis. Hay una antología muy interesante que se llama La República de Poetas, prologada por Mondragón, que habla de esto de las delicias del poder, que México ha abrazado muy fervorosamente a sus poetas, ¿no? Que a pesar de Platón en su República, donde los corre a todos y los odia porque son un mal bagaje, son un mal testimonio de lo que hacen, aquí en México no, es al contrario, se les acoge, se les da una beca, se les dan algunos premios,
se les ayuda en su carrera, ¿no? Sí. Un puesto gubernamental, ¿no? O sea, Y dice que pese Y eso es a muy las cómodo. cosas negativas que puedan Necesario suceder, para muchos. O sea, se les paga. se les paga, sí. Son Dice, no, y aparte hace una acotación. pero se les dan cosas buenas. Y como dice Mondragón, no necesariamente tienen que ser malas, ¿no? Creo que ese es un tema que deben de tomar en cuenta a la hora de discrepar. Por eso hice un paréntesis, porque creo que sería bueno aportar ese tema a la mesa para que lo tomen. No estoy opinando, nada más les doy el dato y recordándoselos para que lo manejen y lo tomen en cuenta, ¿no? Porque existe la antología en la República de Poetas, es una antología que está moviendo muchos de los poetas que ahorita se manejan en el poder y que se nos manejan como el canon de lo que es la poesía mexicana. No quiere decir que la mala poesía va a triunfar, ni que la buena poesía va a triunfar, no, sino que simplemente el poder también delibera qué es buena y mala poesía. Pero es Y la momentáneo premia eso. o le da un dinero. Pero después de ellos yo quiero opinar. Ahí va. Ya vente la baraja. Va. Un ejemplo análogo de esto que decía Adriana es el caso de la antología de 1928. La antología que se cuesta está financiada por la Secretaría de Salud. ¿Por qué la Secretaría de Salud? Pues porque trabajaban todos. O sea, porque ahí se los lleva Gastelum y entonces se pueden trabajar. Ya que empezó este tema al caso y que de alguna manera me parece que también lo está apuntando Adriana, la pregunta que tú hacías, Marco, ¿por qué no nos interesa o no les interesa salir a otro lado? Me parece que la cultura, o sea, es un problema que excede al sentido meramente poético, o sea, excede a la intención poética. Tiene que ver, sin ninguna duda, con que hay un Estado nacionalista que surge después de la Revolución Mexicana, paternalista absolutamente, que está creando estos círculos para permitir que la gente tenga, los intelectuales tengan un espacio donde desarrollarse, ¿no? O sea, es decir, si yo soy director de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública recién creada, o soy el secretario particular de Vasconcelos, soy lo que sea, a mí, ¿qué me interesa salir? ¿No? ¿Por qué Torres Bodet publicaba en los años 20, publicó 7 libros en España? Porque él era el que se encargaba de comprar los libros a España. Y entonces, evidentemente, por eso le interesaba. Claro, porque Goldie todavía lo hace Exactamente, aún. Cuando fue director del Canal 22, se mandó a traducirse todo en francés y se compra y se publica en Francia y manda y pide sus libros para que los traigan en México diciendo que lo publicaron en Francia cuando allá ni lo conocen. Y por eso en España, y por eso paga su trabajo. por eso los españoles son los únicos que siguen hablando y estudiando al mundo. Exacto, O sea, es todavía. exactamente. Como acá los contemporáneos en la Casa del Poeta Es el mismo asunto. sigue siendo todavía su referente porque Pero- ellos mismos están repitiendo todas esas estructuras de poder.